el por qué, aun cuando Dios nos conteste el por qué, no vamos a entenderlo, hermanos. ¿Por qué? Porque el pensamiento de Dios es infinito y nosotros somos finitos. No vamos a lograr entender sus propósitos. Sin duda, hermanos, la vida está llena de sorpresas que tienden a sacar dudas en nuestra vida, tienden a traer frustración, a sacar, hermanos, lo peor de nuestra carne. Muchas veces nos lleva a pecar. Y en algunos casos muy extraños, hermanos, nos lleva a la santidad de nuestra vida, nos lleva a acercarnos más a Dios. Y eso en muchos casos es muy raro, hermanos. Ahora, la manera en que reaccionemos, hermanos, al problema es lo que realmente nos arruina. Cuando vienen problemas, cuando vienen cosas malas a nuestra vida, la manera en que reaccionamos a esos problemas es lo que nos va a traer ruina o nos va a traer bendición. Como respondamos al problema, hermanos, determinará cómo seremos después del problema. De hecho, mire, lo que usted es hoy, lo que usted sea su carácter, sea su actitud hoy, es el resultado, hermanos, de cómo respondió a los problemas de su vida en el pasado. Y es que podemos usar, hermanos, las experiencias del pasado para mejorar, o pueden ser la excusa de por qué usted tiene tan mala actitud. De por qué, hermanos, vienen los problemas. Ay, ya sé. Ahora, ¿usted cree que esas malas actitudes que tenemos, hermano, usted cree que son nuevas, que son de hoy en día? No, hermanos, la Biblia nos muestra que los grandes hombres de Dios también tuvieron esa mala actitud. Moisés dijo, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? Imagínese, Moisés, el hombre, hermanos, más manso sobre la tierra, claro, después del Señor Jesús, ¿verdad? Decía, ¿por qué has hecho este mal? A mí que soy tu siervo. David, hermanos, decía, ¿por qué estás lejos, oh Jehová? Y te escondes en el tiempo de la tribulación. Habacuc decía, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que yo vea molestia? Job decía, ¿por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? Los discípulos le preguntaron un día a Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que esté así, para que naciera así? Ahora, yo creo que no soy el único que muchas veces me he sentido como estos escritores, hermanos. Yo creo que muchos de los que están aquí muchas veces nos hemos sentido así cuando pasamos por situaciones difíciles en la vida. Muchos hermanos se pierden buscando la vida abundante que Jesús ofrece en Juan 10:10. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, dice, en abundancia. Pero nunca la encuentran. Pero se les olvida, hermanos, que Jesús también hizo una promesa. En este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa es una promesa, hermanos. En este mundo nadie está libre de tribulación, nadie está libre de angustia, nadie está libre de problemas, nadie está libre de enfermedades, hermanos. Dice, pero confiad. ¿Por qué? Dice, yo he vencido al mundo. Hay cosas, hermanos, que no vamos a entender hasta que estemos en el cielo. Lo que debemos comprender es que Dios está haciendo algo para bendecir nuestra vida, aunque por el momento lo sintamos como dolor. Aunque por el momento, hermanos, no sabemos qué es lo que Dios está haciendo. Dios está tratando para bien en nuestra vida. El hecho de que hoy te sientas perdido no significa que Dios ya terminó contigo. Ahora mire, Dios no siempre respondía a las preguntas. Cuando usted ve en la Biblia que muchos le hacen preguntas, Dios no siempre respondía a esas preguntas. Pero sí les hizo saber, mira Moisés, mira David, mira Habacuc, mira Job, yo soy Dios. Mira, yo estoy en control.
Yo entiendo lo que tú no puedes entender. Y eso es lo que usted y yo debemos de comprender, hermanos, cuando estamos en estos momentos. Cuando estamos en esos momentos, siempre, hermanos, vamos a preguntar ¿por qué? Pero hay una mejor pregunta. Hay una mejor pregunta cuando estás pasando por esos momentos y no es el por qué, sino qué. ¿Se acuerdan de Pablo? Dice en el capítulo 9 que iba camino a Damasco, dice que de repente una luz resplandeció, dice que le hizo caer, ¿verdad?, de rodillas, dice que le cegó y escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón? Y se presentó delante de él, ¿verdad? ¿Quién eres? Soy Jesús. Y luego le dice: ¿qué? ¿Qué quieres que yo haga? Y enseguida, hermanos, Dios le dijo, Jesús le dijo, ¿verdad? Dios le dijo que quería lo que hiciera. Esa es una mejor pregunta cuando nos encontramos, hermanos, en dificultades. Señor, ¿qué? ¿Qué quieres que aprenda? ¿Qué quieres mejorar en mí? ¿Qué quieres fortalecer en mi vida? ¿En qué área de mi vida quieres que yo crezca? ¿Cuál es el bien que quieres que yo haga? La mayoría de veces, hermanos, Dios no va a contestar, no va a responder al por qué, pero sí el qué. Entonces todos necesitamos conocer bien el por qué Dios nos permite enfrentar dificultades. Todos, hermanos, necesitamos ser recordados que confiar en Dios requiere momentos de confusión. Mire, si todo, hermanos, comenzamos hace 22 días diciendo que una fe, hermanos, que no es probada, es una fe que no puede ser confiada. Si nuestra fe, hermanos, no es probada, no es una fe fiable. Porque cuando las cosas, cuando todo a nuestro alrededor está bien, ahí estoy, ¿verdad? Y gloria a Dios. Pero cuando nuestra fe está siendo probada y están pasando cosas, muchas veces ¿qué hacemos? Pues no tiene caso ser creyente. No tiene caso ir a la iglesia y hacer las cosas bien. Se necesitan momentos de confusión, hermanos. Decía C.S. Lewis: me aferro al principio espiritual que opera en la vida de un hijo de Dios, que da sentido a nuestra falta de sentido y esperanza a nuestra desesperanza, y razón a nuestra insensatez, y propósito a nuestra falta de rumbo, y fuerza a nuestra debilidad, y valor a nuestra cobardía, y bendita liberación, dice, de nuestra amargura. Hermanos, es un principio. Es un principio que ayuda a equilibrar el dolor, que puede quitar el dolor de nuestro sufrimiento y que puede evitar que desperdiciemos nuestra situación y que esa situación merezca, hermanos, nuestra atención enfocada. Este principio espiritual, hermanos, se observa cuando un solo grano de trigo es aplastado, es enterrado. Y en cierto sentido este grano muere, hermanos, solo para resurgir y cobrar una nueva vida. A medida, hermanos, que el tallo de trigo crece, a partir de él produce miles de trigos. Jesús dijo, hermanos, que si una semilla no muere, no puede dar fruto. Mire Juan 12:24. Juan 12:24. Dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero muere. Dice, pero si muere, lleva mucho fruto. Mire, 2 Corintios, por favor. 2 Corintios, capítulo 4. Versículo 16. Dice la Biblia: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día
en día. Entonces, hermanos, las tribulaciones, las tormentas, los momentos difíciles que pasamos son la herramienta que Dios usa para matarte, para que mueras, para que entonces aprendas a depender de Él. Dios no permitirá, hermanos, que nos sobrevenga ningún problema, a menos que Él tenga un plan específico mediante el cual pueda surgir una gran bendición de una dificultad. Hay 4 razones del por qué podemos estar enfrentando, hermanos, problemas en nuestra vida. 4 razones de por qué podemos estar enfrentando dificultades, problemas, tribulaciones en nuestra vida. Vamos a ver esas 4 razones. Número 1, Dios quiere dirigirte. Dios quiere dirigirte. Dios, hermanos, nos susurra nuestros placeres, pero nos grita en nuestros dolores. Mire, por favor, Salmo 119. Salmo 119. Hoy vamos a usar la Biblia, hermanos. Vamos a ir de aquí para allá. Salmo 119. Primero, hermanos, Dios usa los problemas para ponernos en el camino correcto. Dios usa los problemas para ponernos en el camino correcto. Mire versículo 67. Versículo 67. Léalo conmigo. ¿Qué dice? Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Dios va a usar los problemas, hermanos, para corregirnos, para dirigirnos, para ponernos en el camino correcto. Mire, segunda a los Corintios 12, segunda a los Corintios capítulo 12, versículo 7. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Él estaba orgulloso, se estaba exaltando. Yo he visto, ¿verdad? Lo que a ningún otro, yo sé y escuché lo que a ningún otro le fue dado escuchar ni ver. Y dice que Dios le mandó, dice, un mensajero de Satanás que le dé unas bofetadas y le diga, tranquilo, no eres tú, es Dios en ti. El propósito del aguijón, hermanos, era para que Pablo no se exaltara. Mire el versículo 9. Mire el versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. A veces, hermanos, Dios permite las cosas porque andamos de agrandaditos. Nadie sabe más que yo, nadie conoce más que yo, es que yo esto, es que yo lo otro, es que mira que, y pasamos y Dios dice, a ver, espérate. Mira, Diego, es que no eres tú. Soy yo el que estoy haciendo las cosas. Y como sigo, ¿verdad? Dios permite que vengan tribulaciones, que vengan angustias, que vengan luchas a mi vida. Dios a menudo, hermanos, usa los problemas para elevarnos del pecado. Mire el Salmo 119. Salmo 119. Versículo 35. Versículo 35. Dice, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo, dice, mi voluntad. Dios, hermanos, muchas veces va a usar los problemas para levantarnos del pecado. Dice, es que no es por ahí. Es en mi voluntad que tú vas a estar bien. Es en lo que yo te estoy mandando, en lo que vas a estar bien, en lo que vas a tener prosperidad. Y Dios, entonces, hermanos, muchas veces
Permite las cosas porque quiere dirigirte. Número 2, hermanos. Dios permite tribulaciones, angustia, dolor, problemas. ¿Por qué? Porque Dios quiere inspeccionarte. Nunca sabemos, hermanos, lo que somos hasta que viene la presión o la angustia en la vida. Nunca sabemos lo que somos hasta que viene la presión o la angustia en la vida. Mire, por favor, Primera de Pedro. Primera de Pedro. Capítulo 1. Versículo 6. ¿Sabe usted que los problemas, hermanos, solamente son pruebas para revelar qué clase de cristianos somos? Mire el versículo 6. Mire el versículo 6 que dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, si hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado, dice Jesucristo. Pedro, hermanos, compara la prueba de nuestra fe a través de los problemas con la refinación del oro en su tiempo. A medida, hermanos, que el oro se calienta, las impurezas flotan a la superficie y luego se pueden quitar, ¿verdad? Dejando solamente el oro puro en su máxima pureza. Y sabe, muchas veces Dios quiere inspeccionar qué clase de cristianos somos. Mire el Salmo 139. Salmo 139. Mire lo que el salmista decía. El salmista estaba viviendo una época, hermanos, de angustia, de dolor, de persecución. Y él se da cuenta de lo que necesitaba en su vida. Y mire lo que dice versículo 23. Versículo 23. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce, dice, mis pensamientos. 24. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Hermanos, en la misma manera, el calor de los problemas en nuestras vidas hará que nuestras impurezas y defectos salgan a la superficie. ¿Cuándo, hermanos? Cuando nos demos cuenta lo que realmente somos. Y es que muchas veces nos sentimos perfectos, ¿verdad? Soy el mejor de los mejores de los mejores, no hay nadie como yo. Y volteo a ver a todos y ay, aléjate de mí, no me vayas a contaminar. Pero ¿qué dice Dios? Dios tiene que mandar pruebas, hermanos, a nuestra vida. Nos tiene que hacer sentir dolor, nos tiene que pasar por el fuego. ¿Para qué, hermanos? Pues Él quiere inspeccionarnos qué clase de cristianos somos. El salmista entendió esto y dice: Señor, necesito de ti. Mira, con quien me puedo comparar es contigo, y tú eres santo, 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 y tú necesitas, Señor, entonces limpiarme a mí. Yo necesito venir a ti para ser limpio. Yo necesito venir a ti, Señor, para santificarme cada día. Se necesita humildad, hermanos, para ir al Señor y reconocer que necesitamos más de Él. Número 3, hermanos. Dios quiere corregirte, Dios quiere inspeccionarte, Dios quiere dirigirte, Dios quiere inspeccionarte y Dios quiere corregirte. Mire Jonás. Acabamos de tener la lectura ahí. Jonás capítulo 1. Jonás 1. Versículo 2. Dice:
Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Aquí hay un mandato, ¿verdad que sí? ¿Cuál era el mandato, hermanos? Levántate y ve a dónde. Y usted mire las primeras palabras del versículo 3. Y Jonás se levantó. Qué obediente, ¿verdad? Bien obediente. Y Jonás se levantó. Bien obediente, pero se levantó ¿para qué, hermanos? Para huir, dice, para huir de la presencia de Jehová. Mira, hermano, Dios te quiere dirigir. Dios te quiere inspeccionar y lo hace a través de mandatos, a través de su palabra. ¿Sí? Pero muchas veces, hermanos, somos prontos para querer huir de Dios, de su presencia. Ahora, el salmo que acabamos de leer, Salmo 139, el salmista decía: ¿a dónde puedo ir de tu presencia? Si voy, dice, a lo más profundo, dice, ahí estás tú. Si fuere del otro, ahí estás tú. Donde quiera que vaya, dice, ahí estás. ¿Y qué quería hacer Jonás? Huir de la presencia de Jehová. Ahora, hermanos, mire, Dios quiere dirigirte. Te da su voluntad, te muestra su voluntad, te muestra el camino. Pero Dios, hermanos, nunca te va a forzar. Dios nunca te va a forzar. ¿Sabes qué sí va a hacer? Mire el versículo de Jonás 1, versículo 16, versículo 17. Versículo 17. ¿Qué dice, hermanos? Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días. Dios nunca te va a forzar, hermanos, pero Dios te va a preparar un gran pez. Ahora, ¿usted cree que dentro del gran pez todo era olor a rosas, hermanos? ¿Sí? Usted va a la pescadería y ¿a qué huele? Ahora imagínense dentro del gran pez. ¡Ah! ¡Qué suave! ¿Usted cree que todo fue pétalos de rosas? No, ¿verdad que no? Dios nunca te va a forzar a que hagas su voluntad, hermano, pero te va a preparar un gran pez. Hasta que reconozcas que necesitas ser obediente. Que necesitas ser obediente a su palabra, en lo que Él te está mandando hacer. La disciplina de Dios, hermanos, es para nosotros mejorar y hacer mejor lo que Dios quiere. El sueño profundo de Jonás, hermanos, es una ilustración de lo que sucede cuando nos apartamos de la voluntad de Dios. Jonás, estando en el vientre del pez, hermanos, tuvo que reconocer. Mire, versículo 2 del capítulo 2. El 1 dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Dice, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz. Dios siempre está ahí, hermanos. Aun cuando somos desobedientes. Aun cuando estamos yendo en contra de su voluntad. Lo mandó a Nínive. Pero Jonás iba ¿a dónde? A Tarsis. Y de todos modos Dios estaba ahí presente. Y estaba listo, hermanos, a escucharlo. Para eso Jonás tuvo que reconocer, hermanos, que la había regado y la había regado bien feo. Muchas veces, hermanos, nos volvemos ajenos al peligro espiritual. Y hacemos cosas insensatas porque estamos espiritualmente dormidos. Pensamos, no pasa nada. No pasa nada. Dios es un Dios permisivo. Sí, Dios es un Dios permisivo. Pero no olvides que te va a preparar un gran pez que te devuelva de nuevo
a su voluntad. Dios trae al hombre, hermanos, a la profundidad de las aguas, pero no para ahogarlo, sino para purificarlo, para limpiarlo y volverlo a sus sendas. El Salmo 40, mire, vaya ahí, Salmo 40. Mire, hermanos, ¿será que Dios es el que nos manda a lo profundo de la podredumbre del lodo? ¿Será que Dios es el que nos manda ahí? Dios permite las circunstancias, pero las decisiones, ¿quién las toma? Nosotros. Sin embargo, mire el versículo 1 del capítulo 40 de Salmo. Pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí, oyó mi clamor. Y luego dice el 2. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Hermano, aunque son nuestras decisiones las que nos llevan a tomar acciones incorrectas, nos hacen traer consecuencias malas a nuestra vida. ¿Sabe? Dios lo permite, ¿para qué? Para venir, sacarnos de ese lugar, limpiarnos, enderezar nuestros pasos, hermanos, y echarnos a andar nuevamente conforme a su voluntad. Dice, verán esto muchos y confiarán, ¿en quién? Y es que tú y yo, tu vida y mi vida, hermanos, ha sido diseñada para traer gloria y honor a nuestro Dios. Que los demás puedan vernos, oírnos y puedan decir, gloria a Dios por ese hermanito, por esa hermanita. Ha sido de bendición. Que puedan ver a Cristo en ti y en mí, hermano. Verán mucho, esto muchos, dice, y confiarán en Jehová. Entonces, hermano, Dios quiere dirigirte, quiere inspeccionarte, quiere corregirte. Número 4, Dios quiere perfeccionarte. Mira Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Versículo 4, hermanos. ¿Qué dice? Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y usted dice, ¿cómo? A ver, pero está leyendo incompleto. Sí, mire el versículo 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pruebas, van a venir enfermedades, luchas en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo, van a venir situaciones económicas, financieras. Usted póngale ahí, hermanos, el problema y la prueba que usted quiera, ¿sí? Dice, pero debes sentir un sumo gozo. ¿Por qué dice el versículo 3? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y luego dice, más, dice, pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa. Para hacernos perfectos, hermanos, las imperfecciones de nuestra vida están siendo eliminadas. La frase sin que os falte cosa alguna se refiere, hermanos, a que no nos falte nada. Nada que necesitemos, hermanos, para poder ser usados por Dios. Es lo que significa esa frase, sin que os falte cosa alguna. Dios nos está perfeccionando a través de las pruebas para que no nos falte nada para ser usados por Él. Charles Spurgeon dijo, muchos hombres deben la grandeza de sus vidas a sus tremendas dificultades.
Nosotros somos hoy, hermanos, el resultado de cómo respondimos a nuestros problemas en el pasado. Mire, vamos a terminar. Segunda a los Corintios, capítulo 1. Segunda a los Corintios, capítulo 1, versículo 4. ¿Están ahí, hermanos? Lea conmigo el versículo 4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, no dice de nuestras tribulaciones, dice nuestras tribulaciones. Cuando estás pasando por pruebas, luchas, tormentas, ponle ahí lo que tú quieras. En medio de todo eso, Dios está contigo, Dios te está consolando. ¿Para qué? Para que llegado el tiempo, hermano, tú veas a alguien que está pasando por algo similar, puedas consolarle. Puedes decirle, mira, yo pasé por algo similar y déjame decirte que Dios hizo esto en mi vida. Dios me enseñó esto y pude aprender esto. Dios está haciendo algo especial en tu vida. Dios usa nuestros problemas pasados y presentes para formarnos, para hacernos madurar de modo que podamos servirle ayudando a los demás. C.S. Lewis, uno de los mejores escritores del siglo pasado, dijo lo siguiente, y con esto termino. Os sugiero que es porque Dios nos ama que nos da el don del sufrimiento. El dolor es el megáfono de Dios para despertar a un mundo sordo. Veréis, somos como bloques de piedra en los que el escultor talla las formas de los hombres. Los golpes de su cincel, que tanto nos hieren, son los que nos hacen perfectos. La verdad, hermanos, la verdad que si todo fuera miel sobre hojuelas en nuestra vida, nunca, hermanos, creceríamos en nuestra vida espiritual. Porque no me dejará mentir, hermanos. No es cierto que cuando las cosas van de mal en peor. No es cierto que cuando somos quebrantados es cuando más humillados venimos delante de Dios. Pero es hasta que reconocemos, ya hice de todo. Ya intenté por aquí, ya intenté por acá y nada me ha funcionado. Y le damos como último recurso ¿a qué? A Dios. ¿Sí o no, hermanos? El último recurso, ¿quién es? Dios. Por eso Dios permitió, hermanos, el cincel y el martillo para quebrantarnos. Y una vez quebrantados, hermanos, venir y postrados a Él. Decir, Señor, ya no puedo. Pero yo sí sé quién puede. Yo no puedo, pero tú sí puedes, Señor. Mis fuerzas no me alcanzan, pero las tuyas, Señor, son suficientes. ¿Qué estará haciendo Dios en tu vida, hermano? Mira, yo no sé por qué estarás pasando. Yo no sé la situación por la que estés atravesando, pero tú y Dios sí lo saben. ¿Qué estará Dios haciendo en tu vida? Tal vez se está dirigiendo. Tal vez está tratando de que tú veas qué clase de cristiano eres en realidad. Está inspeccionando tu corazón. Tal vez está corrigiendo porque has tomado un rumbo diferente al que Él ha establecido y quiere que tú vayas. ¿Qué está haciendo, hermano? Pero la pregunta es, ¿qué harás tú? ¿Será tu primera opción? ¿O lo dejarás de último? Cuando no te queden más recursos.
cuando no te queden más amigos, cuando no te queden más fuerzas, cuando ya lo des todo por perdido. ¿Qué harás tú, hermano? ¿Puedes confiar en Dios aun cuando no sabes qué hacer? Oramos. Señor y Dios, gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque hablas a nuestra vida y porque tú estás haciendo algo, Señor. Tú permites todo en nuestra vida y nada se te sale de control. Tú quieres dirigirnos, quieres examinar nuestro corazón, quieres corregir, Señor, nuestros pasos. Quieres, Señor, mejorarnos para que podamos ayudar a los demás. Ruego que tú nos ayudes, Señor, a entender que cada momento necesitamos de ti y que, Señor, dependemos de ti para poder ser de bendición a nuestros seres queridos y a todos aquellos, Señor, que pasan por angustia o tribulación, para que puedan ver a Cristo en nosotros y tú puedas ser glorificado en todo. Obra, Señor, en nuestro corazón y ayúdanos a entenderlo y que tú seas nuestra primera opción, Señor, en todo momento. Te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén.